de Venezuela presenta. A partir de este momento, todas las voces se unen en una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Caracas Radio, lo mejor este lunes 29 de junio del año 2020. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. Variada y abundante información que compartir y analizar. Como es costumbre la tarde de hoy, 11 funcionarios venezolanos vinculados al oficialismo fueron sancionados por la Unión Europea este lunes por actuar contra el funcionamiento de la democrática Asamblea Nacional. Lo comentaremos, como es natural, durante la tarde de hoy. La lista incluye al secretario general del Consejo de Defensa, José Adelino Ornelas, miembros de la Constituyente Comunal, del Tribunal Supremo de Justicia Oficialista, el Contralor designado al margen de la Constitución y la Junta Directiva presidida por el diputado Luis Parra. Dos datos que comentaremos la tarde de hoy. El CICPC entregó una citación a la presidenta del Colegio de Enfermería del Zulia, Jania Salazar, sin especificar el motivo de la cita, y la Cámara de Comercio de Caracas rechazó la decisión de PDVSA de tomar el control de gasolineras en manos de privados por considerar que no constituye en nada, no favorece en nada la reactivación de nuestra economía. Esto es Conexión 750, comenzamos. ¿Qué está pasando en este país? Y saludamos vía Skype a nuestro primer invitado, José Trojardi, es experto petrolero, estuvo en la Junta Directiva de PDVSA. Como siempre, gracias por atendernos. Muy buenas tardes. María Alejandra, muy buenas tardes. Qué gusto de poder compartir nuevamente contigo este espacio. Pues mucho interés de conocer una primera valoración de su parte acerca de lo que está ocurriendo con las gasolineras en nuestro país, en general, con el acceso a combustible, a la luz de esta decisión que ha anunciado Petróleos de Venezuela. Lo escuchamos. Bueno, lo primero que tengo que decir es que a mí me parece absurdo. El país está atravesando por una severa crisis, probablemente la peor crisis económica de su historia. El gobierno está en default, no está pagando sus deudas, ha incumplido numerosos contratos, tiene un déficit fiscal. ¿Qué cabeza que es el momento de empezar a expropiar cosas? Pero más allá de eso, uno tendría que pensar por qué lo está haciendo. Y yo la razón no la conozco, porque hay una absoluta falta de transparencia en este manejo donde le están quitando contratos a gente que lleva muchísimos años operando esas razones. Sin embargo, que quizás el gobierno, como todos sabemos, tiene dificultades para obtener gasolina. Las empresas que han traído gasolina a Venezuela han sido sancionadas porque quien compra y distribuye esa gasolina es el Estado venezolano, PDVSA. Ahora, si un particular con sus propios dólares trajese gasolina, pues probablemente no sería sancionado, a menos que esa gasolina la distribuya en estaciones de servicio de PDVSA. Quizás por eso lo que ellos están haciendo en este momento es buscar una manera de entregarle esas estaciones de servicio a algunos particulares que estén dispuestos por su cuenta de riesgo a importar gasolina y venderla. ¿Y cómo podrían hacer? Si lo hacen a través de estaciones de servicio que sean de PDVSA, ellos también incurrirían en sanción. Ahora, yo me imagino, no tengo certeza de esto, es una simple especulación, que quizás lo que se esté buscando es firmar una suerte de contratos de comodato con esos señores que van a importar gasolina. El comodato es una figura a través de la cual no se traspasa la propiedad de la estación de servicio a quien vaya a usarla, sino el uso, y quizás estos señores con esos contratos puedan distribuir la gasolina que ellos mismos y así tratar de crear una desvinculación con respecto a... Es una suerte de bodegones de gasolina, pues. ¿Qué están haciendo los que tienen bodegones? Están con sus propios dólares importando mercancías y vendiéndolas en sus propios locales. Quizás esto es el modelo que ellos tratan de imitar. Solo que como no tienen gasolineras propias, quizás el Estado le está quitando los contratos a algunos particulares y entregarle vía comodato a esos señores que importen gasolina el manejo de la estación de servicio. Vuelvo a repetir, es una simple especulación.
Sí, sin embargo, bueno, no solo de nuestro invitado, de esto hablamos en su oportunidad con el periodista Andrés Rojas Jiménez. Si este es el objetivo de Petróleos de Venezuela o del equipo que acompaña a Nicolás Maduro, tendrán que pasar por encima de las sanciones, ¿correcto? Para adquirir combustible en el exterior. ¿Qué puede decirnos? Bueno, yo no tengo claro que un particular con sus propios dólares pues, esté sancionado. Si le importa PDVSA, hay una sanción. Como las sanciones son secundarias, afectaría también a quien le importe. Pero si Perico de los Palotes decide comprar un tanquero de 250.000 litros y traerlo, hasta donde yo entiendo, eso no quedaría sometido a sanción. Quedaría sometido a sanción si esa gasolina se importada se distribuyese después en estaciones de servicio de PDVSA. Quizás por eso es que ellos están buscando algún mecanismo para entregarle a esos gasolina a algunas estaciones de servicio para que ahí la distribuyan. Y no pueden cobrar PDVSA nada a cambio, porque entonces se establecería y sí pesaría la sanción sobre esas operaciones. Ahora le pregunto a qué precio. Y esto evidentemente es una especulación porque nada de esto se ha confirmado, pero tomando en consideración lo que ha ocurrido en los últimos días, en las últimas semanas, sobre todo en el marco de la llegada de este combustible desde Irán, ¿qué puede decirnos sobre este tema? Bueno, si hay dispuesto a traer gasolina, estoy seguro que no va a ser una hermanita de la caridad. Estoy seguro que lo va a querer hacer en base a un negocio que le sea muy... Significa vender la gasolina cara. ¿Qué es lo que estamos viendo en este momento? Que en las estaciones de servicio donde se vende la gasolina a 0,50 centavos de dólar, no hay cola. Tanto que en las estaciones que se vende esa gasolina que llaman subsidiada a 5.000 bolívares el litro, las colas son inmensas. Yo me imagino que el que traiga esa gasolina la va a querer vender al mismo precio que el 0,50 dólares por barril. Pero te vuelvo a repetir, tampoco me consta. Otra vez aclaro que es una simple especulación porque es que el gobierno no información para no poder orientar. Ahora, la pregunta que yo le haría es, ¿una decisión de esta naturaleza puede solventar la escasez de gasolina en nuestro país en las actuales circunstancias? ¿Qué opina usted? No, pero creo que puede ser muy buen negocio para quienes lo hagan. No creo que eso solvente la situación porque el otro tema es que a dólar por litro, el equivalente a 50 centavos de dólar por litro, son muy pocos los venezolanos que pueden poner gasolina. Pero en cambio, quizás es muy buen negocio para quien esté dispuesto a venderle la gasolina a ese precio a quienes la vayan a importar. Ahora, tengo que preguntarle, lo hemos hablado en otras oportunidades, ¿Venezuela se encamina a dejar de ser un país petrolero? Y se lo pregunto porque la situación de las refinerías es francamente, preocupante, ¿no? Da la impresión que no hayan la manera de ponerlas en marcha, la producción de crudo continúa cayendo. ¿Qué opina usted sobre este tema? Mira, que Venezuela es un país con mucho petróleo que está dejando de ser petrolero. ¿Por qué? Porque a lo largo de los últimos 20 años han descuidado de una manera brutal todo lo que tiene que ver con el mantenimiento, no han hecho las inversiones, las las instalaciones, empezando por la petroquímica. Yo me acuerdo que yo fui a la inauguración de la refinería Cardón, después que se hizo el parque, el programa de actualización de la refinería de Cardón, y aquella era la refinería más moderna del mundo. Recuerdo que el complejo refinador de Paraguaná, que eran Amuay, Cardón y Bajo Grande, era el complejo refinador más grande del mundo. Recuerdo en José, cuando se instalaron las plantas de mejoramiento de crudo, me tocó ir a todas esas inauguraciones. Bueno, aquello eran instalaciones modelos, y hoy en día son chatarras. ¿Por qué? Porque hace 20 años que no se les hace mantenimiento, que no se invierte en ellas. Pareciera que por esta vía, independientemente de que tengamos petróleo en el subsuelo, Venezuela dejaría de ser un país. Afortunadamente, yo creo que esta vía no se puede seguir, se agotó. Bueno, yo le pregunto a nuestro invitado porque forma parte del equipo que ha venido elaborando un plan
en caso de que se inicie una transición en nuestro país? ¿Qué hacer con la industria en las actuales circunstancias y tomando en cuenta el impacto que ha tenido la pandemia para los precios internacionales del petróleo? Lo escuchamos. Bueno, fíjate, en este momento habría que entre inversiones y gastos estimar una suma de 20, 25 mil y hasta 30 mil millones de dólares por año por los próximos 8 o 10 años, simplemente para recuperar lo que producíamos hace 20 años. Ese es el nivel de destrucción y de abandono en que está. Ahora, está clarísimo que el Estado venezolano, que está quebrado, no está en condiciones de hacer esa. Por lo tanto, si queremos recuperar la industria petrolera para aprovechar el petróleo que la naturaleza nos dio y que está en el sur, pues va a tener que ser con capital privado, porque el sector público quebró. Es imposible pensar en una PDVSA como la que tuvimos antes. Yo la conocí muy bien, yo estaba en su directorio. Aquello era la segunda mayor empresa petrolera del mundo. Todas sus instalaciones eran modelos de seguridad industrial, eran modelos de tecnología, eran modelos, y su personal también era una cosa impresionante. Eso lo destruyeron, María. De manera que hoy en día Venezuela pasó a ser un país marginal. Deberíamos estar produciendo más de 5 millones de barriles de petróleo y según las informaciones que a mí me llegan, que no las da el Estado, por supuesto, estamos por debajo de 400.000 barriles por día. Pudieron llegar a esto. ¿Cómo pudo destruirse una empresa tan increíble como era PDVSA? ¿Cómo pudo destruirse la refinería de Amuay, o la refinería de Cardón, o la refinería de Palito? Si uno entraba allá y se sentía que estaba en la NASA. Es impresionante. El daño que han hecho es impresionante. Si queremos recuperar la industria, va a tener que ser fundamentalmente de capitales privados. Tendrá que haber, sin duda alguna, tendrán que ir de la mano el Estado con los inversionistas privados, porque el Estado es el que fija las condiciones, el Estado es el que hará las licitaciones, el Estado es el que determinará los impuestos, todas esas cosas. Pero que el Estado hoy en día no tiene la más mínima posibilidad de hacer las cuantiosas inversiones que se requieren para recuperar nuestra industria petrolera. Bueno, lo cierto es que en el caso concreto del régimen actual, que durante años defendió la tesis del control del Estado sobre la principal industria de nuestro país, al final ha terminado privatizándola. Yo le pediría un comentario al respecto. Es que mira, eso no es privatizar. Si me hablan de privatización, bueno, háblame de grandes licitaciones en los cuales el que esté dispuesto a ofrecer la mayor participación al Estado en la ganancia o las mejores ventajas para el Estado, entonces ese es un capital privado que yo acepto, reconozco y además pienso que necesitan. Pero yo no creo que es una privatización agarrar y darle a un amigote de fulano de tal o a un allegado al régimen o a otro sin que haya licitaciones de por medio y sin que sepa la población, sin que sepamos los venezolanos cuáles son las condiciones de esos contratos. Eso es lo que se presta, es una enorme corrupción. Eso no es privatización, eso es vagabundería. José Toro Hardy, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos clarísimo, como siempre, experto petrolero. Estuvo en la Junta Directiva de PDVSA. Vamos a la pausa, al regreso venimos con más. Usted escucha Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Puede seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FOMPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FOMPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Desde los sectores populares del país se escucha una clara señal. Es el radar de los barrios. Evelyn Martínez y la Red de Ciudadanos le invitan a identificar amenazas, ubicar soluciones y hacer seguimiento eficiente a las problemáticas de cada sector.
un espacio contra la polarización donde se construye de abajo hacia arriba y de adentro hacia afuera. El Radar de los Barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, solo por RCR 750 AM. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750, y a propósito del avance de la pandemia de COVID-19, comentamos con ustedes la noticia según la cual el 6CPC entregó citación a la presidenta del Colegio de Enfermería del Zulia, Jania Salazar, sin especificar el motivo de esta cita en momentos en los cuales, esta entidad tiene que manejar uno de los mayores brotes de coronavirus en nuestro país, más de 900 casos según la página web del Ministerio de Salud que dirige Nicolás Maduro. Me parece incluso que según esta gráfica es la segunda entidad con mayor número de contagios. Nos acompaña vía telefónica para hablar acerca de lo que está ocurriendo allí Sheila Urdaneta, periodista. 1.000.000 de gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Sí, buenas tardes. En la página, así como usted lo dice, habla de 900 casos en el estado Zulia. Sin embargo, los voceros del gobierno de Nicolás Maduro, que día a día presentan cifras desde que comenzó la cuarentena, para el estado hasta ayer, de acuerdo con, hemos ido en el Pitazo, yo soy la coordinadora y corresponsal del Pitazo en el estado, sumamos 860 casos. Sin embargo, para ver un poco cómo se han ido moviendo las cifras, sin embargo, Omar Prieto en un programa de radio que tuvo ayer dijo que habían 807. Entonces son tres cifras distintas de la misma línea de gobierno. Hay inconsistencia en las cifras oficiales sobre este tema, lo cual lamentablemente no es novedoso, pero nos interesa mucho, Sheila, conocer cuál es la situación, las dimensiones de lo que está ocurriendo en el Zulia. Comentábamos esta información que parece rocambolesca, si me permites, en las actuales circunstancias. Hablo de la citación a la presidenta del Colegio de Enfermería del Zulia, tomando en cuenta las circunstancias con las que están lidiando el personal de salud. ¿Qué puedes comentar con nosotros sobre este tema? Sí, primero hay una violación con la citación, porque la citación no dice el motivo por el cual se le cita o por qué presunto delito se le estaría citando a Jania Salazar, quien es la presidenta del Colegio de Enfermería del Estado Zulia, que además es una mujer que siempre está dando la cara defendiendo los derechos de su gremio, de sus trabajadores, y que ha sido como muy enfática en reclamar equipos de protección para los enfermeros y las enfermeras y para todos los equipos de salud en los hospitales, no solo en los hospitales Centinela, porque aquí con este brote que nace en el mercado de las pulgas, hay un contagio que están los sintomáticos, están los asintomáticos, y entonces la protección tiene que ser para todos. A ella le llega esta citación y el documento dice que debe presentarse mañana en la sede del 6CPC. Ella en un voice que envió a los medios de comunicación dice: tengo el derecho de defender a nuestros agremiados, de ser la voz de ellos, de velar por sus condiciones laborales y por todo lo que les ha violado los derechos profesionales. Y entonces, se presenta esta situación en la que no se sabe por qué están citando a la licenciada Jania Salazar, y pues me imagino que a partir de este momento todo el mundo está como muy expectante, sobre todo en el gremio. Seguramente tendrán mucho temor también, porque nadie quiere correr el riesgo de absolutamente nada en este momento. Ahora, Sheila, no es el primer caso de este tipo. Yo te pediría un comentario, y tampoco en el estado Zulia. Me refiero
a, este tipo de acciones de los cuerpos de seguridad del Estado contra el personal de salud. ¿Qué puede decirnos al respecto? Claro, de hecho, no sé si lo recuerdan, que al director de posgrado de la Universidad del Zulia, el doctor Freddy Pachano, ya en una oportunidad, cuando él hablaba sobre situaciones por el COVID-19, en una rueda de prensa, el gobierno regional dijo que fueran a buscarlo a su casa para que dijera de qué se trataba. Y en ese momento, él también tuvo que tomar algunas acciones para cuidarse. Entonces, no es la primera vez, ni con personal de salud, ni con periodistas, ni con todo el que disienta. Sheila, sobre lo que está ocurriendo en la entidad, hemos hecho seguimiento al incremento en el número de casos, a la carta que publicaba el Colegio de Médicos del Zulia, pidiendo declarar alerta roja. ¿Qué información puedes compartir con nosotros la tarde de hoy? Te escuchamos. Sí, ya son, de acuerdo con el Colegio de Médicos que está pidiendo esta alerta, ya son 6. Al día de hoy son 6 los médicos fallecidos por condiciones asociadas al COVID-19 y una enfermera. Entre esos está un médico que fue el primer médico en el país que murió con síntomas o contagios por COVID-19, es Samuel Viloria, que era zuliano, que además era director del hospital universitario, que fue el primer hospital centinela, uno de los primeros hospitales centinela acá en el estado. El gremio médico también ha dicho que hay 47 médicos que están contagiados. Hay 47 médicos contagiados, algunos en unidades de cuidados intensivos, otros en los hoteles que los tienen aislados y otros están en cuarentena en su casa. Pero hay un número significativo, de acuerdo con el Colegio de Médicos del Estado Zulia y este documento que entregaron, con contagios. Ahora, Sheila, conversábamos con Lenín Daniel y le preguntábamos qué había pasado después de la publicación de esta carta. ¿Las autoridades han tomado medidas para dotar de insumos, por ejemplo, o de material de bioseguridad al personal de salud? ¿Qué puedes compartir con nosotros? Solo voy a decirles que hay 3 médicos, 3 doctoras que hicieron su pregrado, su posgrado y que siguen trabajando en el hospital, que hicieron una fundación o un voluntariado más bien, pidiendo insumos para los profesionales. Me contaba una de ellas y lo hizo público, está en una nota que pueden leer en el Pitazo, que dice que la gente que está haciendo guardias por 48 horas o más debe cambiarse la mascarilla, la N95 que debe cambiarse cada 8 horas y la otra que debe cambiarse cada 3 horas y les entregan 2. Entonces ellos hicieron este voluntariado con autorización de la dirección del hospital universitario para pedir insumos. En el caso concreto del doctor Leal, ¿qué información se maneja, Sheila? En el caso del doctor Leal, fue un médico que agravó en un tiempo. De hecho, en una oportunidad se había corrido como rumor que había muerto, que él estuvo muy delicado, el doctor Leal, y falleció ayer, es lo más que se sabe. El doctor Pachano, que es el jefe de posgrado de medicina de la Universidad del Zulia, dice que pudo haber sido por el foco de contagio que hay en el hospital militar, porque la segunda médico que murió en Zulia trabajaba en el hospital militar y la enfermera que murió también trabajaba en el hospital militar. Sobre lo ocurrido con Macro o la información según la cual el gobierno regional estaba preparando las instalaciones de esta tienda para atender a pacientes con COVID-19, ¿qué información se maneja, Sheila? Sí, el gobernador en su programa de radio ayer lo descarta. Dijo que en Macro no va a ser, pero dijo que sí hay dijo literalmente, tenemos algunos espacios tomados con pacientes positivos asintomáticos.
Y dijo también que había hecho un recorrido por San Francisco y Maracaibo para ver otros espacios. Pero descartó que ese espacio fuera para él. Pero dijo que había otro. Ahora, Sheila, sí que es cierto, o al menos eso nos comentaba Lenín Danieri, que están preparando incluso, o han hablado de preparar instituciones deportivas para atender a los pacientes con COVID-19, ¿correcto? Sí, ya de hecho ya sucede. La Villa Deportiva, que es el sitio donde viven algunos atletas de alto rendimiento, o vivían, porque después de la cuarentena pues todo ha cambiado. Allí hubo venezolanos retornados que estuvieron en aislamiento en esos espacios. Y también hay algunas fuentes que han dicho que el gimnasio del sector La Victoria, en el oeste de Maracaibo, donde ese es el gimnasio, era de esgrima, de gimnasia rítmica y artística, ese también. Sheila Urdaneta, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos la tarde de hoy, periodista del Pitazo desde el estado Zulia, ofreciendo detalles acerca de lo que está ocurriendo en esta entidad. Ella destacaba, la inconsistencia del manejo de la información. Si ustedes revisan la página web del Ministerio de Salud, que controla el equipo de Nicolás Maduro, allí refleja más de 900 casos en el Zulia y me parece que es el segundo estado con mayor número de contagios según esa página, pero como dice Sheila, son cifras que contrastan con, el seguimiento que se ha hecho en la entidad o con la información que viene dando el gobernador sobre el avance de la pandemia de COVID-19 en el Zulia. Vamos a la pausa, regreso, venimos con más. Estás en sintonía de Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM, porque lo bueno une. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presenta El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos Paul Lustgarten, el ingeniero renacentista. En los apuros de la época agitada que nos ha tocado vivir, encontrar personas de espíritu renacentista, es decir, con intereses que tocan los más diversos temas de la cultura, la ciencia y la sociedad, es todo un hallazgo. Paul Lustgarten fue uno de ellos. Nació en Ciudad Bolívar en 1928. Lustgarten cursó estudios de ingeniería civil e ingeniería sísmica, pero también cursó estudios de física y matemáticas, de filosofía e historia y de música. En su actividad profesional se destacó en la construcción de puentes y otras obras civiles. Más de 60 puentes e innumerables edificaciones llevan su impronta. El puente Rafael Urdaneta sobre el lago de Maracaibo y el puente de Angostura sobre el río Orinoco, la sede e instalaciones anexas de la compañía anónima Metro de Caracas y el complejo de edificaciones Aeropuerto de Maiquetía. Fue fundador de las cátedras de mecánica racional y de vibraciones mecánicas en las universidades Central de Venezuela y la Universidad Santa María. En los años 60, publicó artículos de opinión en el diario El Universal de Caracas, muchos de ellos compilados en el libro El País de la Desmemoria, sobre ciencia y tecnología, y su influencia sobre la sociedad moderna y sobre los dilemas democráticos de nuestro país. En 1983 se incorporó como individuo de número de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales, institución que presidió entre 1993 y 1997.
La partida definitiva en 2011 de este ingeniero de espíritu renacentista dejó un vacío que en esta conflictiva época se hace más sentida. El progreso tiene su ciencia. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presentó El progreso tiene su ciencia. RCR 750 AM, porque lo bueno une. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Claro y raspado. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y a partir de esta hora hablamos ampliamente acerca de lo que está ocurriendo con el sector salud, partiendo de la decisión de la Sociedad de Pediatría del comité de retirarse del comité que investiga el deceso de un niño producto de la vacunación el pasado 15 de mayo. Esto ocurrió en el municipio Chacao. Iniciamos conversación con nuestro invitado, el doctor Unidades Urbina, a partir de este tema. Él es médico, pediatra, intensivista, fue director del Hospital de Niños JM de Los Ríos, es presidente de la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría. Doctor, como siempre, gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Buenas tardes, María Alejandra. Muchísimas gracias por el contacto. Doctor, iniciar conversación a partir de este tema. Hemos leído el comunicado, pero le pregunto por qué decide la Sociedad de Pediatría retirarse de este comité de investigación. Lo escuchamos. Sí, si bien la importancia que tiene este comité en investigar la causa o tratar de llegar a una conclusión en relación a la causa del deceso de este niño, de este venezolano de casi un año de edad después del evento de vacuna, es porque si bien nosotros estamos para asesorar y para atender el llamado del ministerio, cosa que poco hacen, en esta oportunidad nos llamaron para formar parte de este equipo y averiguar y tratar de llegar a una versión oficial de si tiene o no relación la muerte del niño con la administración de las vacunas. En ese sentido, pues acudimos al llamado que hicieron, hicimos 2 reuniones, una en físico y una por vía por internet. Y el asunto de María Alejandra, que luego de 45 días del deceso de este niño, nos presentaron la parte importante que la gente no conoce de cómo se liberan las vacunas en Instituto Nacional de Higiene, fue muy bien, la cadena de frío, la parte de la logística que la lleva la jefa del PAI, la licenciada Rosa Rodríguez. Hasta ahí estuvo muy bien, pero falta lo principal, que es el resultado de la autopsia del niño, tanto la parte macro como la parte microscópica, y entonces le han dado largas a entregarnos los resultados para analizarlos y llegar el equipo que estamos trabajando a una conclusión, y entonces, oye, nos han dado largas, no nos han respuesta, nos han convocado a reuniones que al final nunca se dan, nadie sabe nada de los dos, entonces todo eso arroja un manto de dudas sobre el resultado de esta investigación, manto de dudas que la Sociedad de Pediatría va a compartir con la opacidad desde el Ministerio Popular de la Salud. Ese es el motivo del por qué nosotros decimos, después de 45 días, que deberíamos tener una respuesta para esa familia que perdió ese niño y para la comunidad médica en general, y el Ministerio como que no le ha dado importancia. Entonces decidimos jugar el mismo juego de ellos, de andar ocultando una verdad o no real. Ahora, ¿qué presume usted que ha ocurrido en este caso a la luz de la información a la que ha tenido acceso, doctor? La información que tuvimos en las 2 reuniones pues fue muy clara desde el punto de a quién habló la gente del Instituto Nacional de Higiene, gente muy seria, gente que dijo cómo había sido el proceso que además le recomendamos al ministerio que debería hacerlo público para que la gente y la comunidad médica realmente confíen que las vacunas que pone el ministerio son vacunas que pasan por un proceso de selección, por unos laboratorios reconocidos, que pasan por una investigación a nivel internacional de higiene. Entonces, al no decir eso a los medios de comunicación
información a la comunidad médica, pues se siembran las dudas de que si las vacunas vienen de la India, que vienen, pero son de la India, pero tienen un laboratorio que las respalda y tienen precalificación por la OMS. También nos enteramos cómo fue el proceso, cómo hicieron la administración de las vacunas. Todo eso estuvo muy bien, pero la piedra de tranca está en que no sabemos por qué motivo, después de 45 días, no nos han dado los resultados de la autopsia como para cerrar la investigación y decirle a la población, mire, tiene o no tiene que ver con la vacuna el deceso del niño. Entonces, y le solicitamos todos los que estamos, Sociedad de Infectología, Sociedad de Pediatría, OPS, UNICEF, oye, que la Sociedad de Pediatría hizo un comunicado oportuno llamando a la tranquilidad, diciéndole a la población que sí se iba a averiguar un montón de cosas, pero en el ministerio no ha habido ninguna información oficial, oye, diciéndole a esa familia qué pasó o que estamos haciendo algo, y se le recomendó en diferentes oportunidades y han hecho caso omiso. Entonces, por ese motivo, pensando que no han tenido la seriedad necesaria, pues nosotros nos retiramos del comité de investigación que estaban haciendo, porque pensamos que no están siendo diligentes para dar una respuesta a la comunidad. Doctor, quiero aprovechar este contacto de momento. Bueno, nos quedamos con la idea de que hay que esperar la autopsia efectivamente para cerrar el caso definitivamente. Pero quiero aprovechar el contacto para preguntarle acerca de lo que está ocurriendo con el COVID-19 en nuestro país, la situación de los centros asistenciales, el manejo de la información. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Sí, también tenemos el problema del COVID, que seguimos con los hospitales en muy malas condiciones. Por lo menos en el área capital, que tenemos el reporte diario de Cetrasalud con la encuesta que van haciendo, hay hospitales con un 60% que no tienen agua de manera continua, no hay jabón, no hay cloro en cantidad suficiente o de manera continua para poder hacer las medidas de contención. Cuando pasamos a la parte del equipo de salud, desde la persona que limpia hasta los médicos, pasando por enfermeras, bioanalistas, todos los que están en primera línea de atención de los pacientes, tampoco tienen los equipos necesarios, faltan guantes, faltan mascarillas adecuadas N95, que son las que se deben utilizar cuando usted tiene personal de salud al frente de pacientes sospechosos con coronavirus. Bueno, entonces todo eso está afectando la respuesta del equipo de salud, porque hay mucha desasistencia. Ya sabemos que en el Zulia hay 4 médicos muertos, hay otro en Mérida, hay 4 en terapia intensiva. Entonces no es justo que, aunque la Organización Mundial de la Salud, y se sabe que usted debe proteger al equipo de salud, porque si seguimos enfermándonos y muriéndose el personal de salud, ¿quién va a atender a todo ese contingente de pacientes en este momento que tenemos la curva del contagio y la epidemia en ascenso? Entonces, oye, no hay forma de que el ministerio entienda. Tuvieron 2 meses mientras la curva se mantuvo aplanada para surtir los hospitales, para distribuir la ayuda humanitaria, y seguimos oyendo las quejas de los diferentes hospitales. Oímos recién a la presidenta del Colegio de Médicos del Zulia diciendo las condiciones como está el Hospital Universitario de Maracaibo, en Apure, y en todos los estados seguimos con el déficit, habiéndose dicho al ministerio desde las academias, mire, puede ser que suceda esto que está pasando, puede ser que lleguemos a un número tan importante de pacientes como Colombia, Ecuador, Chile, y pues hicieron caso omiso y le hicieron caso a la Academia de Ciencias Físicas y Matemáticas, que le iban a mandar el tuntún. Entonces, oye, no han hecho las cosas realmente como deben hacer. En el caso concreto del Hospital de Niños JM de Los Ríos, ¿cuál es la situación, doctor? Es muy mala. El Hospital de Niños, seguimos recibiendo pacientes, ha habido 4 pacientes, afortunadamente los niños siguen sin sintomatología muy grave, pero hay pacientes en el Hospital de Niños, y seguimos déficit del resto de los hospitales, sin agua, sin mascarilla, obligan al personal que con una mascarilla trabajen cuando las mascarillas que están dando, que son las mascarillas sencillas de estas quirúrgicas que llaman, a lo que se humedecen con el médico, de la enfermera, pues ya hay que descartarla. Entonces, y como no hay material suficiente, les exigen que la reutilicen, y la gente está yendo a trabajar con mascarillas caseras que no son lo más adecuado. La mascarilla casera con tela común y corriente sirve cuando usted va para el mercado, para hacer poner la gasolina, pero no para trabajar en un hospital, cuando se les ha dicho y se les ha recomendado que deben surtir a los hospitales con lo necesario de protección para que el personal de salud pueda
aguantar en el tiempo lo que falta en unas condiciones adecuadas de salud para tratar a los pacientes que acuden a nuestro hospital. Usted nos decía que se tiene información de al menos 4 pacientes en el hospital JM de Los Ríos que dieron positivo con COVID-19, ¿lo entendí bien? Sí, señor, tal cual. Y uno de ellos estuvo en el área de terapia intensiva, que no es como tal, porque terapia intensiva está cerrada, pero los intensivistas van a hacer su turno. El niño estuvo muy complicado, un niño de 8 meses, inclusive hizo el síndrome de Kawasaki, además un niño con una patología renal previa, entonces, pero afortunadamente evolucionó de forma adecuada. El síndrome de Kawasaki tiene que ver con una especie de hinchazón en las extremidades, ¿correcto, doctor? Sí, el Kawasaki es un síndrome que se dispara en este caso por el coronavirus, que puede afectar el corazón, puede hacer aneurisma, hace lesiones en los miembros superiores e inferiores, pone la lengua como una frambuesa. Entonces, eso es un síndrome que se conoce hace muchísimos años, pero ahorita se está relacionando mucho con el coronavirus. Doctor, aprovecho para preguntarle, tomando en cuenta que, bueno, les ha tocado lidiar con casos complicados, hay un medicamento aprobado por la Organización Mundial de la Salud y en general por el mundo entero que se está aplicando en esa fase de la enfermedad, se consigue en Venezuela, es lo que ustedes utilizaron o han utilizado en estos casos, ¿qué puede compartir con nosotros? No, ese es Remdesivir, que hasta hace poco que se hizo el anuncio, se estaba utilizando de manera experimental, es lo que se llama un uso compasivo. Había que informar al paciente que se le iba a poner este medicamento, pero que tenía que firmar un consentimiento o el paciente o el familiar, porque era una fase experimental. Ahora que en estos últimos días está saliendo que aparentemente sí funciona, aquí no se ha utilizado, y además está saliendo más o menos el tratamiento como unos $2,000, $2,500 por cada paciente por administrar la dosis por 3 o 4 días. Entonces, aquí en Venezuela, por lo menos en niños, no se ha utilizado el Remdesivir. Como te digo, hasta hace una semana era todavía en fase experimental. Y ese es el problema de estas epidemias tan nuevas para nosotros, para todo el mundo, que se van poniendo diferentes medicamentos a ver si funciona. Entonces, pero siempre con un protocolo como debe ser, porque al final del día, al final de que esta pandemia se logre controlar, habrá que intentarse revisar todos los tratamientos que se han iniciado de forma experimental para decir sirvió o no sirvió, y ahí se sacarán unas conclusiones. Ahora, doctor, tengo que preguntarle, porque hablando con otros especialistas del sector salud, han expresado su preocupación por el incremento en el número de casos, incluso utilizando como referencia la información oficial y, bueno, frente a la posibilidad de que los escenarios que manejó en su momento, como usted mencionó, la Academia de Ciencias Naturales, Matemáticas, Físicas y Naturales, se materialice. Y le pedí un comentario de su parte sobre este tema. Claro, ese estudio que la academia hizo público debería servirle al gobierno nacional como un parámetro para prepararse para lo que puede pasar, que en efecto estamos viendo cómo va subiendo, ya van más de 5,000 casos cuando veníamos de 30, 40 en teoría, reconociendo además que hay un subregistro, porque en Venezuela, como en todos los países, es imposible hacer una PCR al 100% de la población, pero deben aumentarse el número de pruebas para tener más cercana la cifra, además que deben hacerse laboratorios en el interior del país, porque seguimos teniendo solamente el laboratorio del Instituto Nacional de Higiene y un laboratorio portátil o móvil que está en la frontera con Colombia en el estado Táchira. Entonces, si usted vive en Pucuseapón de Cochino Triste o por allá por Alta Guajira, para enviar esa muestra a Caracas, que no hay autobuses, que no hay avión, que debe llegar en 24 horas, congelada y en 3 tipos de sobres herméticamente cerrados, porque sería una muestra altamente contaminante. Evidentemente tenemos un desfase, María Alejandra, en la realidad que están hablando diariamente en el gobierno nacional y lo que se está quedando sin tener el diagnóstico apropiado. Y en estos días, creo que hoy el diputado, uno de los diputados de la Asamblea Nacional, dijo que se habían perdido 500 muestras que venían del Zulia. Claro, porque tienes que pasárselas a alguien que la traiga a Caracas, y entonces tenemos ese gran déficit, y evidentemente las cifras que está dando el gobierno tienen un subregistro y un desfase más o menos de 9 a 10 días entre tomar la muestra y dar los resultados de los pacientes positivos.
Claro, se lo preguntaba, doctor, porque si recuerdo bien, usted nos comentaba hace algunos meses que tuvo la posibilidad de participar en una reunión convocada por el ministro de Salud de Nicolás Maduro, a quien no se le ha escuchado la voz en estos 3 meses, o casi no se le ha escuchado la voz, y allí, bueno, había una especie de reconocimiento sobre las limitaciones del sistema de salud venezolano. La pregunta que yo le haría es si se ha producido alguna otra reunión de ese estilo para, bueno, conocer lo que está ocurriendo en nuestro país. ¿Qué puede decirnos? Hubo una reunión el 1 de mayo, me acuerdo, por Zoom, donde nos reunieron la gente de la OPS, pero fue más de lo mismo. Les comentamos, a este ritmo que ustedes nos están reuniendo y tratando de buscar una solución, nunca vamos a llegar. Más nunca se produjo ninguna reunión. Entonces hubo una sola en físico el 9 de marzo, 3 días antes de declarar la cuarentena, y luego el 1 de mayo, con presentaciones más de lo mismo que todos conocemos porque somos médicos, pero sin ningún resultado tangible realmente que pudiera impactar en la conducción de cómo se está llevando la pandemia por parte del ministerio. Desde el 1 de mayo no tuvimos más contactos con el ministerio, entonces prácticamente pues nos han ignorado desde el punto de vista científico a las sociedades científicas, a las academias, que evidentemente tenemos mucho que decir y que orientar, pero no ha habido contacto realmente, excepto que el Castro lo nombraron como representante de la Asamblea Nacional junto con el ministro para vigilar o para ver que el dinero que se va a liberar desde la OEA para comprar los equipos, por lo menos de hacer las PCR y poner laboratorios a nivel del interior de la República, pero aparte de eso, más nada ha pasado en cuestión de tomar en consideración a las academias y a las sociedades científicas. Apelando a su experiencia, doctor, ¿la OPS tiene el poder para, de alguna manera, presionar al equipo que acompaña a Nicolás Maduro para que se tomen medidas urgentes y hacer frente a esta situación? ¿Qué opina usted? Sí, eso en realidad es así, porque de hecho ellos son representantes de la Organización Mundial de la Salud en todos los Estados miembros, y entonces ellos tienen esa capacidad de poder influir o influenciar en las acciones, y entonces ellos además van a ser como veedores a través de ellos que va a llegar el dinero, porque hay un gran temor que llegue esa cantidad, que son creo que 10 u 11 millones de dólares por lo menos para comprar la máquina, y ese dinero llega donde tiene que llegar. Entonces esa es la idea, que ellos tienen como veedores de que ese dinero se invierta de manera adecuada, porque ellos ayudan realmente, ellos consiguen vacunas, consiguen equipos, entonces también están llamados a que vigilen ese proceso, que sea lo más transparente posible. Sin embargo, nada de eso ha ocurrido hasta ahora, ¿correcto? Lamentablemente. Hasta el momento no, simplemente fue la decisión. Uno puede entender que hay mucha burocracia, que el dinero se libere, que se compren los equipos, que haya licitación, pero mientras tanto el tiempo va pasando, y mientras tanto más y más venezolanos están quedándose sin un diagnóstico certero de la posibilidad de tener o no coronavirus. Doctor Uniones Urbina, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos la tarde de hoy, como siempre, médico, intensivista, pediatra, fue director del Hospital de Niños JM de Los Ríos, expresando opinión y análisis acerca de todos estos temas y específicamente sobre el avance de la pandemia de COVID-19 en nuestro país. Hasta ahora vamos a la pausa, a regreso venimos con más. Escuchamos Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM.
Continuamos, amigos, en Conexión 750. Al cierre compartimos información de interés a propósito del tema que acabamos de debatir con el doctor Unidades Urbina. La Organización Mundial de la Salud asegura que la pandemia de COVID-19 está lejos de haber terminado. Desde que China, y leo nota del portal web del Universal, desde que China diera cuenta oficial en diciembre de la aparición de la enfermedad, el nuevo coronavirus ha provocado la muerte de más de 500.000 personas en todo el mundo. Y la información dice lo siguiente: la pandemia de COVID-19, que se reportó por primera vez hace 6 meses en China, está lejos de haber terminado e incluso se acelera, así lo advirtió este lunes la Organización Mundial de la Salud. Todos tenemos ganas de que acabe, esto está entre comillas, todos queremos seguir con nuestras vidas, pero la dura realidad es que estamos lejos de que termine, indicó el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en una conferencia de prensa telemática. Mañana habrán pasado 6 meses desde que la OMS recibiera los primeros informes sobre un grupo de casos de neumonía de origen desconocido en China. Por cierto, sobre esto hay una polémica, esto lo agregamos nosotros. Hace 6 meses, dijo Ghebreyesus, ninguno de nosotros hubiera imaginado cómo nuestro mundo y nuestras vidas se verían trastocados. Desde que China diera cuenta oficialmente en diciembre de la aparición de la enfermedad, el nuevo coronavirus ha provocado la muerte de 500.000 personas en el mundo y se han registrado más de 10 millones de casos, de los cuales casi la mitad están considerados como ya en recuperación. Además, a propósito de las sanciones que compartíamos con ustedes al inicio del programa, aprobadas este lunes por la Unión Europea contra varios funcionarios oficialistas, incluyendo Luis Parra, quien está al frente de la Junta Directiva Paralela de la Asamblea Nacional, que responde a los intereses del oficialismo. Bueno, Jorge Arreaza, el canciller de Nicolás Maduro, ha rechazado estas sanciones de la Unión Europea y en sus redes sociales escribió: la Unión Europea reincide en su política injerencista contra el diálogo, la paz de Venezuela. Y lo cierto es que, bueno, la Unión Europea lo que ha hecho es pedir, entre otras cosas, lo que la gran mayoría de los países democráticos, y es una transición a la democracia en nuestro país y la celebración de elecciones presidenciales para iniciar un camino a la consolidación del sistema democrático en nuestro país. Finalmente, Irán emitió orden de captura contra Trump y pidió apoyo de Interpol. Habrá que ver en qué termina esta iniciativa. Además del presidente, también piden detener a 35 responsables estadounidenses por la muerte en enero del general Qasem Soleimani. Nosotros con esta información nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Estares en la dirección general de la estación, en la gerencia de producción Willy Charcaya, en la producción César Umbría, en los controles con Víctor Pisquías. Tuvo el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM.